Hola, mi nombre es Laura, soy residente de segundo año de matrona en el Hospital Universitario de Ceuta y en estas sesiones de educación materna yo os voy a hablar sobre el parto. Aquí os dejo un índice sobre lo que os voy a hablar a modo de resumen. Comenzaré definiendo qué es el parto, cuándo se va a producir este, explicaré qué son los pródromos de parto, los signos de alarma por los que debéis acudir al hospital, qué se os va a realizar cuando lleguéis al hospital. Hablaré también de las fases del parto. De forma breve, pues comentaré un poco otros tipos de parto, como son el parto instrumental y el parto por cesárea. Comentaré también el contacto piel con piel y debido a la situación que estamos viviendo actualmente de pandemia por coronavirus, pues he querido también dar unas anotaciones sobre parir en estos tiempos de COVID-19. Y por último, debido también a esta situación, como ahora no se puede hacer la visita a nuestro paritorio, pues os voy a dejar unas imágenes para que lo conozcáis un poco, el paritorio que tenemos aquí en este hospital. Entonces comenzamos definiendo qué es el parto y es un proceso mediante el cual se va a producir la salida del feto desde el interior de la madre hacia el exterior, así como también lo van a hacer la placenta y las membranas. ¿Y cuándo se va a producir esto? Pues un parto a término se va a producir entre las 37 y 42 semanas de gestación. En nuestra primera visita, tanto por la fecha de última regla o puede ser también por ecografía, se nos va a datar una fecha probable de parto que va a coincidir en la fecha en la que se cumplen 40 semanas de gestación. Esto no quiere decir que en esa fecha sea cuando se va a producir el parto, en ese día exactamente, sino que va a ser una fecha aproximada. Con esto lo que quiero decir es que tanto si os ponéis de parto antes de las 40 semanas o después, el bebé va a estar preparado para nacer. Si se produce el parto antes de la fecha de probable parto y no llegamos a nuestra fecha, no pasa nada porque a partir de las 37 semanas el bebé está listo para nacer. Ahora voy a comentar un poco qué son los pródromos de parto y es el periodo de tiempo que ocurre justo antes de que se produzca el parto. El cuerpo en ese periodo de tiempo se va a comenzar a preparar para el parto en sí y se va a caracterizar fundamentalmente por las contracciones. Va a durar horas o incluso a veces duran días. Estas contracciones se caracterizan porque son irregulares, algunas son más leves, otras más dolorosas, algunas son más seguidas, otras se espacian en el tiempo y normalmente las vamos a detectar porque el abdomen se nos va a poner duro y normalmente estas contracciones van a ceder con la relajación, el reposo, las duchas de agua caliente y que estas contracciones, aunque no sean de parto, sí que van a comenzar a modificar el cuello de nuestro útero. Los signos de alarma por los que debemos acudir al hospital y que debemos tener en cuenta son 4 principalmente. En primer lugar, por las contracciones, que ya van a ser regulares y más intensas. Debemos tener 2-3 contracciones cada 10 minutos durante al menos una hora y estas contracciones, distinguiendo de las de pródromos, no van a ceder. Ya van a ir cada vez a más. Si rompemos la bolsa y empezamos a echar líquido amniótico, también es un motivo para acudir al hospital. Lo que debemos tener en cuenta en este momento es la hora y el color del líquido. Nos tenemos que fijar en que sea o un líquido claro o sin embargo puede estar teñido con un color verdoso amarillento. También si sangramos por vía vaginal, es un motivo por los que acudir al hospital si es mayor o igual en cantidad a una regla. Y si notamos que el bebé no se mueve, pues sería otro de los motivos para acudir al hospital. Con la rotura de membranas debemos distinguirlo bien del tapón mucoso, de la pulsión del tapón mucoso. ¿Cómo lo vamos a distinguir? Porque el tapón mucoso se parece al flujo vaginal, es más viscoso, más espeso, a veces presenta como hilos de sangre y debemos distinguirlo bien la rotura de membranas porque la expulsión de tapón mucoso no es un motivo para acudir a urgencias. A la llegada al hospital, ¿qué nos va a hacer? Pues nos recibirá la matrona. En primer lugar, pues nos tomará unas constantes vitales, nos tomará tensión arterial, nos tomará temperatura, nos pondrá un monitoreo externo con el que se va a valorar el bienestar del bebé y las contracciones y se nos realizará una exploración que va a incluir un tacto vaginal y en caso de que sospechéis que la bolsa está rota, la matrona lo comprobará. Y ya vamos a pasar a hablar sobre las fases del parto. Son 3. En primer lugar tendríamos la dilatación, que a su vez la podemos dividir en 2 fases.
La primera fase sería hasta los 3 centímetros de dilatación, es la fase más lenta. Lo que recomendamos a la matrona es la movilización, que caminéis, que os deis duchas de agua caliente, y se puede pasar tanto en casa como en el hospital. Ahí, dentro de la dilatación hay una segunda parte en la que ya si consideramos que el parto está establecido, está en una fase activa e iría hasta los 10 centímetros de dilatación. Aquí las contracciones se van a caracterizar porque son más dolorosas, más intensas, más seguidas, y aquí ya sí pasaría la dilatación en el hospital. Una vez llegáis al paritorio, se os ingresa, la habitación que vais a tener es individual, con un baño propio, se os va a dar vuestro camisón del hospital, se os va a poner el monitor de forma externa, como podéis ver en la imagen, con el que ya he dicho que se valora el bienestar del feto y las contracciones, se os va a tomar la tensión arterial, la temperatura y se os realizará una exploración que incluirá el tacto vaginal, y este tacto vaginal se repetirá cada ciertas horas y en ciertos momentos. Se os canalizará una vía periférica de acceso venoso y en caso de que necesitéis tratamiento por cualquier patología, por ejemplo, si en los cultivos que se realizan a las 36 semanas de gestación habéis dado estreptococo positivo, pues se os pondrá antibiótico intraparto, o si tenéis diabetes o cualquier otra patología. Ahora lo pongo aquí en imágenes. Durante la dilatación de lo que hablaremos sobre todo será de borramiento y de dilatación. El borramiento se refiere al cuello del útero cuando se va afinando y la dilatación pues a los centímetros. Entonces, en la imagen podéis ver cómo en la primera el cuello está formado, está largo y está cerrado. Con las contracciones lo que va a hacer es que este cuello se va afinando. En la tercera imagen ya podéis ver cómo el cuello está fino y comienza a dilatar hasta que llega la dilatación completa. Que en la segunda imagen lo podemos ver en la comparativa. Un cuello largo cerrado con un cuello que ya está fino, está borrado y está dilatado. En la dilatación pues podéis adoptar diferentes posturas. Podéis estar de pie, en pelota de pilates, en cuadrupedia, acostada, lo que os pida el cuerpo, y además es muy importante en esta fase la movilización, como ya os he dicho. Tras la dilatación pasaríamos al expulsivo, ya habríamos alcanzado los 10 centímetros de dilatación completa, y se procedería a la salida del bebé al medio externo. La duración va a depender de la paridad de la mujer. En multíparas dura 1 hora aproximadamente, en primíparas 2 horas, y en caso de que se haya hecho uso de la analgesia epidural se añadirá a estos tiempos 1 hora más. Es decir, en multíparas mujeres que han tenido su segundo bebé o más será 2 horas, y en primíparas mujeres que es su primer bebé serán 3 horas. Esta fase del parto se va a caracterizar sobre todo porque vais a sentir una sensación muy fuerte de realizar pujos, de empujar, aunque esta sensación se ve disminuida cuando actúa la analgesia epidural, por lo que quizás necesitéis que una matrona os guíe en esos pujos. Y también lo que vais a sentir es una sensación de quemazón cuando la salida del bebé cuando la cabeza del bebé está saliendo, por la distensión que se produce en esa zona perineal. Entonces, en esta imagen se ve el expulsivo. En un primer lugar, bueno, se ve el cuello borrado, pero todavía no está dilatado. Va dilatando, se produce el descenso de la cabeza del bebé, sale la cabeza del bebé y ya, por último, sale el cuerpo entero, quedando todavía las membranas dentro y la placenta. Estas son las distintas posiciones que podéis adoptar en el expulsivo. En la tercera imagen podéis ver a una señora que está pariendo en una silla de partos, que la tenemos aquí disponible, pero también esto va a depender de si estáis bajo analgesia epidural y también de la experiencia del profesional que os atiende al parto. Y ya por último pasaríamos al alumbramiento, la tercera fase del parto, y tras el nacimiento del bebé se os pondrá oxitocina intramuscular y ya se procederá a la extracción de la placenta y las membranas, que sería el alumbramiento en sí. Puede durar unos minutos y tras la salida de estas membranas y esta placenta se os va a poner una perfusión también con oxitocina, pero de forma intravenosa, lo que va a ayudar a que no se produzca una hemorragia posparto y el útero vuelva a contraerse y vuelva a su sitio.
Tras esta perfusión, la matrona dará un masaje en el fondo del útero, por lo mismo para comprobar que el útero esté contraído y evitar la hemorragia posparto. Se revisará el canal blando del parto, se revisarán genitales, se revisará vagina y valoraremos si hay lesiones y si estas precisan que sean suturadas. En caso de que precise esa sutura, se procederá, se suturará y una vez realizado esto, lavaremos la zona del perine y permaneceréis en el servicio de parto durante 2 horas tras este, porque se realizarán los controles posparto y de puerperio inmediato. Y bueno, de forma breve, me voy a referir un poco al parto instrumental y al parto por cesárea, que son otros 2 tipos de parto que se pueden decidir dependiendo de la evolución del parto, del bienestar materno, del bienestar fetal. Entonces aquí os pongo imágenes de los instrumentos que se utilizan en caso de parto instrumental, que sería decidido por indicación médica y lo haría un ginecólogo. En el primero pues vemos unas espátulas, la segunda imagen podemos ver unos forceps, en la cuarta imagen sería una ventosa y en la última imagen sería un kiwi, que el mecanismo es igual prácticamente que la ventosa. Y ahora tendríamos el parto por cesárea, que al igual que el parto instrumental tendría una indicación médica, la realizaría un ginecólogo y dependería de lo mismo, el bienestar materno, bienestar fetal, el progreso de parto. La cesárea puede ser programada urgente y se realizará bajo anestesia epidural o general. Y lo único que nos va a llevar, sobre todo en el posparto, es que el tiempo de recuperación se va a ver alargado. Voy a comentar un poco también el piel con piel, que consistiría en colocar al recién nacido desnudo inmediatamente tras el parto sobre el pecho de la madre. Lo taparíamos con una toalla calentita, le pondríamos un gorro para que no pierda calor, pero siempre y cuando las circunstancias lo permitan. Los beneficios que vamos a ver con el piel con piel sería, entre ellos, he puesto algunos de ellos, va a favorecer la lactancia materna, ya que el recién nacido, una vez está en el pecho de la madre, inmediatamente tras el parto, simplemente por instinto va a buscar el pecho de la madre, va a regular también la temperatura del bebé, va a favorecer el vínculo afectivo madre-hijo, hijo y madre, va a disminuir el llanto del bebé y el riesgo de hemorragia posparto también se va a ver disminuido, porque el bebé al estar cerca de la madre va a hacer que la madre produzca oxitocina y si de hecho le añadimos que el bebé comienza a lactar, también va a producir oxitocina, lo que va a hacer que el útero se contraiga y disminuya el riesgo de la hemorragia posparto. Y bueno, como último punto, voy a hablar de lo que ya he dicho antes, de parir en esta circunstancia que nos ha tocado vivir en plena pandemia. Y bueno, un par de anotaciones que hay que tener en cuenta. Y son que al ingreso hospitalario pues se os va a realizar la prueba para detectar si estáis infectada por COVID-19, que esa prueba va a ir cambiando porque los protocolos se van actualizando continuamente, entonces se realizará la prueba que esté establecida en ese momento. Y en caso de que el resultado sea positivo, pues se permitirá un acompañante, que en este caso, una vez entra ese acompañante con la mujer, ya tiene que acompañarla en todo momento, no puede salir de la habitación y no se permite, por tanto, que haya intercambio de acompañantes. Se van a tomar medidas de aislamiento como con cualquier paciente que esté infectado por COVID-19 y el recién nacido, en caso de que no haya ninguna sintomatología, no haya ninguna contraindicación, va a poder permanecer en todo momento con su madre. Y por último, pues lo que he dicho antes, como no se puede hacer la visita a nuestro paritorio actualmente, pues os lo voy a enseñar un poco en imágenes. Aquí en primer lugar sería la entrada al paritorio, el pasillo donde se distribuyen las distintas habitaciones. Aquí tendríamos una de las habitaciones donde se produce todo el parto, las tres fases de parto, a no ser que sea un parto instrumental o una cesárea, pero aquí se llevaría a cabo tanto la dilatación como el expulsivo y el alumbramiento. Tenéis baño propio. Esta sería la cama de parto, que es articulada, que utilizamos. Al lado de la cama se ve el monitor, donde vamos a ir en una gráfica, se va a ir registrando las contracciones y el latido cardíaco fetal, que es lo que va a valorar la matrona intraparto.
Aquí están las duchas de las que disponemos, que la podéis utilizar durante la dilatación. Esta es la habitación donde disponemos de una cuna por si para realizar los cuidados rutinarios del recién nacido una vez nace o si precisa de otros cuidados. Aquí lo pesamos, se le pone un pañal, se le viste. Aquí es donde realizamos los cuidados del recién nacido cuando nace. Aquí la silla de parto, de la que disponemos, que la podéis utilizar para el expulsivo, y también disponemos de pelotas de pilares que la podéis utilizar pues, para la dilatación. Y estas serían imágenes de un paritorio que tiene quizá un poco de más aspectos de quirófano y es donde se llevaría a cabo un parto instrumentado que lo realizaría, como ya he dicho, un ginecólogo. También hay cunas dentro del paritorio y ya está. Yo espero que os haya servido de ayuda, que os haya aportado información y que con esta información que tenéis pues os veáis fuertes, empoderadas y afrontéis el parto de la mejor manera posible.